Había una vez un grupo de 6 valientes estudiantes que decidieron explorar una caverna antigua y misteriosa, cuya entrada se encontraba oculta en lo más profundo del bosque. Emocionados por la aventura, equiparon linternas, cuerdas y provisiones antes de adentrarse en la oscura boca de la caverna. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y la oscuridad más asfixiante. Los estudiantes se aferraban unos a otros, tratando de mantener la calma mientras las sombras jugaban con sus mentes. De repente, una extraña resonancia comenzó a llenar la caverna, como susurros lejanos que retumbaban entre las paredes de piedra. En medio de la oscuridad, algo se movía. Criaturas indescriptibles emergieron de las sombras, ojos brillando con un resplandor maligno. Los estudiantes, presos del terror, intentaron retroceder, pero la entrada de la caverna había desaparecido, sellándolos en su interior. A lo largo de la oscura travesía, uno a uno, los estudiantes cayeron ante las garras y fauces de las horripilantes criaturas que acechaban en las profundidades. Sus gritos resonaban en la caverna, creando una sinfonía de horror que llenaba el aire. Sin embargo, un estudiante, cuyo nombre era Alex, logró escapar de la carnicería y se ocultó en las sombras, preso del miedo y la desesperación. La primera estudiante, Sara, fue la primera en caer presa de la oscuridad. Una garra afilada emergió silenciosamente desde una grieta en la pared, atrapándola antes de que pudiera reaccionar. Su grito se ahogó en la caverna, dejando tras de sí solo el eco de su desesperación. El segundo estudiante, Mark, se separó del grupo en un intento de buscar una salida. Sin embargo, las criaturas acechaban en cada esquina, y un enjambre de sombras lo envolvió rápidamente. Sus compañeros escucharon sus gritos ahogados mientras las criaturas lo arrastraban hacia la oscuridad. La tercera víctima fue Emma, quien tropezó en la penumbra y quedó indefensa ante las garras que se cerraron sobre ella. A pesar de sus esfuerzos por liberarse, las criaturas la arrastraron hacia un rincón oscuro, donde su lamento se desvaneció en el silencio de la caverna. Ryan y Megan, los 2 estudiantes restantes, intentaron huir desesperadamente. Sin embargo, la maldición de la caverna conspiraba en su contra. Ryan fue emboscado por criaturas emergentes de las paredes, mientras que Megan, agotada y aterrada, se quedó rezagada, su luz titilante desvaneciéndose mientras las sombras la engullían. Finalmente, solo quedó Alex, quien presenció impotente las muertes de sus compañeros. Aunque la tragedia pesaba sobre sus hombros, la supervivencia se convirtió en su única obsesión, y se ocultó en la oscuridad para escapar momentáneamente de su destino. El eco de los gritos de los estudiantes perdidos resonó en la caverna, creando una sinfonía macabra que se desvaneció lentamente en el aire enrarecido. La tragedia había sellado el destino de aquellos que se aventuraron demasiado en las profundidades de la caverna, y sus almas quedaron atrapadas en las sombras que acechaban en lo más oscuro de aquel lugar maldito. Mientras deambulaba por los intrincados pasadizos, Alex descubrió antiguas inscripciones en las paredes que hablaban de una maldición ancestral que recaía sobre la caverna. Según las leyendas, las criaturas que moraban en su interior eran guardianes de un oscuro secreto que debía permanecer oculto. A medida que avanzaba, las criaturas parecían acecharlo, susurros malévolos resonando en su mente. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y Alex luchaba por mantener su cordura. Cada sombra se convertía en una amenaza, y cada rincón ocultaba un peligro inminente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alex encontró una salida secreta que conducía a un pasadizo olvidado. Mientras emergía de la caverna, miró hacia atrás para ver la sombra retorcerse en su derrota. La entrada se cerró tras él, dejando atrás la oscuridad y los horrores que yacían en las profundidades. Aunque Alex logró sobrevivir a la pesadilla, la experiencia lo persiguió en sus sueños, y las cicatrices emocionales dejadas por la caverna lo atormentaron durante el resto de su vida. La leyenda de la caverna y sus monstruos se convirtieron en un susurro temido por los habitantes del bosque, una advertencia de los horrores que aguardaban en lo más profundo de la oscuridad. Con el paso de los días, Alex intentó volver a su vida normal, pero las imágenes de la caverna y las criaturas persistían en su mente. No podía quitarse de encima la sensación de que algo oscuro lo seguía, una sombra que lo observaba desde el rincón más remoto de su conciencia. Las noches se volvieron inquietantes para Alex. Pesadillas vívidas lo transportaban de vuelta a la caverna, donde los ojos brillantes de las criaturas lo acechaban en la oscuridad. Despertaba sudando frío, con el eco de los gritos de sus compañeros resonando en sus oídos. Decidió compartir su historia con otros, con la esperanza de liberarse de la carga emocional que llevaba consigo. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a creerle.
La leyenda de la caverna y sus monstruos era considerada una simple historia de terror, y Alex fue relegado al estigma de la locura. A medida que los meses pasaban, la salud mental de Alex se deterioraba. Su obsesión por la caverna lo llevó a investigar más a fondo, buscando respuestas que lo ayudaran a comprender la verdadera naturaleza de las criaturas y la maldición que las envolvía. En su búsqueda, Alex descubrió antiguos textos que detallaban un ritual para sellar la entrada de la caverna y poner fin a la maldición. Convencido de que esa era la clave para liberarse de sus pesadillas, decidió regresar a la caverna, enfrentar sus miedos y desafiar a las criaturas que yacían en su interior. Al llegar a la entrada de la caverna, Alex se enfrentó a una elección difícil: avanzar hacia la oscuridad una vez más o huir y dejar que la maldición persistiera. Con valentía, decidió adentrarse en la caverna, determinado a poner fin a la pesadilla que lo atormentaba. A medida que avanzaba, las criaturas emergieron nuevamente de las sombras, pero esta vez Alex no retrocedió. Recordando el ritual, comenzó a recitar palabras ancestrales mientras sostenía un amuleto que había encontrado durante sus investigaciones. La caverna tembló, y las criaturas retrocedieron ante el poder de las palabras sagradas. Finalmente, cuando el último verso fue pronunciado, la entrada de la caverna se selló con un estruendoso golpe. Alex emergió de las profundidades, exhausto pero liberado de la maldición que lo perseguía. La oscuridad que alguna vez habitó en su mente se disipó lentamente, y aunque las cicatrices emocionales perduraron, pudo encontrar la paz que tanto anhelaba. La leyenda de la caverna y sus monstruos desapareció con el tiempo, convirtiéndose en poco más que un susurro olvidado en la memoria del bosque. La entrada sellada se convirtió en un recordatorio silencioso de la valentía de Alex y su determinación para enfrentar los horrores que yacían en lo más profundo de la oscuridad.